Estamos aquí esta tarde, un poco con Lora y con Laura, para reflexionar juntas y aprender sobre la resistencia de las mujeres palestinas. Yo soy Belén y participo en BDS Murcia. Y os voy a contar un poquito, pequeña introducción de qué es BDS, por si algunas no lo conocéis. Os cuento un poquito esto y luego ya Laura va a presentar a Lora y Lora ya se va a extender aquí en su charla y nos va a contar muchas cosas. Bueno, os cuento un poco. BDS, boicot, desinversiones y sanciones, fue impulsado en 2005, ¿vale? Por más de 170 organizaciones de la sociedad civil palestina, que llamaban a la comunidad internacional a actuar frente a la ocupación, el apartheid y las violaciones sistemáticas de derechos humanos contra la población palestina. Es una herramienta de autoorganización y presión social colectiva, inspirada en la lucha contra el apartheid sudafricano. Los objetivos fundamentales de BDS, perdonadme que estoy nerviosa, la exposición aquí me pasa eso, son el fin de la ocupación y la colonización de todas las tierras palestinas, la igualdad plena de derechos para la población palestina, también dentro del Estado de Israel, el derecho al retorno de las personas refugiadas palestinas. Luego, formas en las que podemos participar o apoyar, ¿vale? Un poco desde BDS acá. Pues tenemos como 3 círculos que dice una compi nuestra, ¿no?, de participación, y hay uno que es más por la difusión de las acciones, la participación en ellas y así, otro núcleo que es más un grupo de apoyo directo, con acciones concretas, tareas concretas que se pueden hacer, y luego hay un núcleo central que es más el de coordinación, organización de las campañas, acciones, etcétera, ¿no?, que se hacen en el día a día. Y ahora, para que conozcáis un poquito, hay 2 campañas de boicot que se están llevando a cabo y que están más presentes. Una es la campaña de boicot a Teva, que por si no lo sabéis es una de las farmacéuticas más importantes a nivel mundial, ¿vale?, que tiene sede en Israel y es líder en medicamentos genéricos. La empresa es objetivo de boicot porque paga impuestos y contribuye económicamente al Estado de Israel, mantiene vínculos con instituciones del Estado y el ejército israelí, se beneficia de las restricciones económicas en los territorios palestinos ocupados también. Entonces, bueno, hay diferentes formas de participar en la campaña y de actuar frente a ella. Os contamos que ya se está organizando y desde Murcia también, ¿vale?, en todo el territorio. Y bueno, os invitamos también a seis sanitarias o sanitarios, pues si queréis participar, que luego os acerquéis y os contamos más. Luego, otra de las campañas ahora mismo de boicot que están más presentes es el boicot a ICL, ¿vale?, que es una multinacional israelí que produce fertilizantes y productos químicos. La empresa tiene una presencia importante en el territorio murciano, tiene sede en Totana y produce especialmente, pues, esos fertilizantes, ¿vale? Entonces también está muy vinculada, pues, a todo el sector agrícola de la región de Murcia. La empresa, ¿por qué es objetivo de boicot? Porque tiene extraer minerales como fosfatos en zonas vinculadas a territorios ocupados, se beneficia económicamente de la ocupación y de los recursos naturales del Mar Muerto, y algunas de sus actividades están relacionadas con el suministro de materiales utilizados por el ejército israelí. Entonces, específicamente ICL, que además está en Totana y además tiene vínculo luego también con el puerto de Cartagena, pues es un objetivo de boicot importante en este territorio. Para que sepáis también, pues si os apetece acercaros, el 21 de marzo en Totana a las 12:30 se va a hacer una charla, en concreto de ICL, y también para ver formas de participar, ¿vale? Pues si os apetece, luego os preguntáis. Bueno, luego os paso aquí enseguida a Laura Galeán, ¿vale?, que ella es participante de la Red Universitaria por Palestina, y ella va a ser quien nos haga la presentación de Lora, que también es amiga, entonces ya os doy paso por ella. Gracias, Belén. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Hoy tengo el placer de presentar un acto que me parece especialmente importante en la región de Murcia y especialmente importante también en este mes de marzo, que es muy simbólico también en la historia y en el imaginario político palestino, que organizan las compañeras de BDS Murcia, y a quienes tanto tenemos que agradecer, por otro lado, porque siempre están al pie del cañón y además hacen un ingente esfuerzo por poner en primer plano no solo la justa causa palestina, por supuesto, durante tantos años, como ha dicho Belén, desde 2005,
en unos años además donde BDS ha estado en proceso de ser ilegalizado en muchos estados, también en el Estado español, donde era un tipo de activismo relativamente invisibilizado y que además de todo ello están siempre al pie del cañón poniendo sobre la mesa la complicidad del Estado español en todos los crímenes que se cometen en Palestina todos los días. Por eso, gracias por seguir ahí. Y este evento de hoy es especialmente importante por varias razones. Una de ellas es porque la semana pasada, bueno, el domingo pasado fue el 8 de marzo, y en ese marco es importante también dar voz, como no, a esas otras mujeres que están constantemente resistiendo a esas condiciones de imposibilidad de sostener la vida como es en el contexto palestino. Y es importante visibilizar y hablar de sus trayectorias de resistencia, de memoria y lucha feminista, como bien lleva el título la charla de hoy. En segundo lugar, es importante hacerlo también en el marco de esta guerra imperialista que Estados Unidos, Israel y todos sus cómplices están llevando a cabo en la región, cuyos discursos de salvación de la mujer, que además son no solo antiguos, sino que muy manidos, siguen operando precisamente como excusas para llevar a cabo estas guerras imperialistas en la región y que además se compran por muchos medios de comunicación también en España. Y es que en ese marco no solo continúa el genocidio y la limpieza étnica en Gaza y en Cisjordania, sino que se extiende también a otros países de la región, como es Líbano y otros muchos también. De estas trayectorias de resistencia y lucha feminista palestina, de las mujeres palestinas, no solo son aquellas que están en Gaza, en Cisjordania, quizá que son el foco de estas luchas, sino que también aquellas que están en la Palestina del 48, aquellas que están en los campos de refugiados del Líbano, de Siria, de Jordania y de todas aquellas otras palestinas que viven en la diáspora, como también es el caso del Estado español. Y es que precisamente marzo, como he mencionado anteriormente, es un mes fundamental en esta historia y en este imaginario político, ya que se celebra el Día de la Tierra, que es el 30 de marzo, y justo en 2017, en el marco del Día de la Tierra, se funda en España el movimiento de las mujeres palestinas, Al-Karama, cuyo objetivo principal es generar o crear un espacio en el que dar voz y enunciación a las mujeres leídas como palestinas de la diáspora, en este caso del Estado español. Y tenemos la suerte hoy en Murcia de contar con la compañera Lora Abuaita, que forma parte de este colectivo y que además es una gran activista y feminista, y que no solo eso, sino que hace el doctorado en la Universidad de Granada sobre movimientos sociales en Palestina, analizando, y esto ya nos puede hablar ella posteriormente un poco más sobre cómo la cuestión de las ONGs, ¿no?, afecta a estos movimientos de mujeres desde una perspectiva decolonial. Con todo ello, creo que es la persona ideal para hablarnos hoy de las mujeres palestinas, de su resistencia, su memoria y sus luchas, o sea, por todo esto y por mucho más, y que además ha colaborado en un documental que por primera vez se visionará aquí en Murcia y que tenemos el placer de ver y que ella también nos cuente sobre él, titulado No habrá paz sin las mujeres palestinas. Así que sin más, le doy la palabra y muchas gracias, Lora, por estar hoy aquí. Un placer, que llevamos tanto tiempo hablando de venir a Murcia para hablar de la mujer palestina y estoy muy contenta y muy emocionada. Voy a decir unas cositas muy raras de mí, pero llevo poco tiempo intentando practicar un poco a preparar PowerPoints para que la gente un poco siga el ritmo, que soy un desastre con lo técnico, pero bueno, lo he logrado, así que hoy hablaremos de las mujeres palestinas, que siempre digo que la vida cotidiana del día a día de la mujer palestina es una pura resistencia. Y vivir en Palestina bajo ocupación colonial israelí es una resistencia en sí misma. Lo que hoy elegimos como un título de esta charla, que voy a extender en mil cosas, pero vamos a fijar más en la resistencia, memoria y lucha feminista de las mujeres palestinas. Y allí, claro, empiezo un poco con la foto que veis porque
mujeres palestinas llevando el thob, que es el vestido palestino tradicional de Palestina, y de allí es importantísimo que hablemos un poco de la cultura, porque la mujer palestina lo que ha hecho durante todos estos años, aparte de su activismo político, social y el activismo suyo, es mantener la identidad palestina, que es básicamente una parte muy importante, muy destacada de su papel como resistente en la causa palestina. Yo, al hablar un poco de historia, que para no aburrirnos mucho, destaco algunas etapas porque son muy importantes para entender, para ver cómo ha ido la evolución del movimiento de mujeres palestinas. Pero primero, ¿por qué lo llamo movimiento de mujeres palestinas? Porque claro, yo entiendo que a veces aquí en España nos ponemos en muchas discusiones de que feminismos, movimientos, que no sé, porque claro, es un discurso de género, que lo entiendo perfectamente, pero basándose en mis entrevistas de la tesis, el 100% de las mujeres palestinas que he entrevistado, e incluso casi todas las mujeres que conozco, incluyendo a mí misma, tenemos como prioridad nuestra lucha anticolonial, es decir, la lucha nacional. Y entonces, cuando hablo de movimiento de mujeres palestinas, estoy hablando del movimiento político anticolonial contra la ocupación israelí, ¿vale? ¿Cómo ha sido esta evolución, digamos, del activismo de la mujer palestina? Primero, destacamos una época que son los 1880 hasta 1920, que es lo más antiguo documentado bajo el Imperio Otomano, donde las mujeres formaban una parte de una sociedad campesina y entonces su activismo estaba dentro del entorno de campesinas. Y allí, pues vamos a hablar más después, pero se destacan huelgas feministas contra contra los otomanos y sus leyes en aquel momento como campesinas, ¿no? Luego ya empieza el mandato británico y entre el 1920 hasta el 1940 empieza la organización política contra las declaraciones de Gran Bretaña para dar la tierra o regalar la tierra a los colonos israelíes en aquel momento. Llega la Nakba, el gran catástrofe de 1948 y el establecimiento del Estado sionista, y empiezan las mujeres a organizarse mucho mejor dentro de movimientos sociales y políticos para servir primero a la sociedad palestina durante la guerra y al mismo tiempo también participar en la frente. Luego se destaca más la resistencia armada entre los años 50 y 60, que es cuando surgieron ya en la revolución palestina, en la diáspora, los diferentes movimientos de resistencia armada en la diáspora, en específico en los campamentos de refugiados en Líbano y Siria, donde la mujer palestina se destaca perfectamente dentro de ese frente. Claro, perdón, antes de... Paro por aquí porque, claro, la etapa que viene después fue una preparación para mi tema de tesis que acaba de comentar Laura, que es la unificación del movimiento de mujeres palestinas. La unificación es el proceso de cambiar, el proceso neoliberal de cambiar los movimientos sociales, especialmente las feministas en este caso, en ONGs que dependen de financiación extranjera y mucho peor porque es condicional en el caso de Palestina bajo ocupación. Como acabo de comentar, bajo el Imperio Otomano, lo primero que tenemos documentado es la primera acción revolucionaria de mujeres palestinas, que fue una protesta contra el establecimiento de un asentamiento que se llama en el Afula, que es una ciudad de Palestina la histórica, ocupada en el 48, es hacia el norte del país, o sea, lo que llaman Galilea, ¿no? Esto fue en 1884. Y ojo, estamos hablando de años y años antes de la Nakba, pero los asentamientos ya empezaron, porque en aquel momento el plan sionista empezó en tierra. Empezaron a acudir a Palestina, a ocupar tierras e incluso construir sus organizaciones sionistas. Y luego la gran huelga del 1936, que cabe mencionar, muy importante,
que se repitió solamente una vez en toda esta historia, en el 2021, que no sé si os habéis enterado que en el 2021 había una huelga general en toda Palestina, la histórica, después de la ocupación del Sheikh Jarrah y las agresiones de los colonos sionistas en la ciudad de Jerusalén y sus barrios palestinos. Entonces, en el 1936 las mujeres formaban un gran papel en la huelga general contra los asentamientos y la migración judía que permitía Gran Bretaña en aquel momento para ocupar la tierra palestina. ¿Cómo se organizaban las mujeres antes de la Nakba? Pues mediante caritativas, organizaciones pequeñas para servicio a la sociedad palestina. Se destaca entre ellas y como la Sociedad de Ayuda Ortodoxa, hablando ortodoxa de la Iglesia Ortodoxa, que es básicamente la población más grande de cristianos palestinos, que fue fundada en Acre para ayudar a los pobres. Esta fue la primera organización registrada en Palestina para mujeres palestinas. ¿Y por qué hablamos? Vamos a notar, si vais revisando un poco la historia, que las primeras organizaciones que se registraron en Palestina fueron organizaciones cristianas. Y ahí cabe mencionar, y es muy importante saberlo, de que las mujeres cristianas en algún momento, por formar parte de las iglesias, tenían algo de privilegio o eran como parte del élite palestino. Y por eso tenían más influencia y más poder para poder organizarse. Luego, las mujeres palestinas en 1921 fundaron la Unión de Mujeres Palestinas en Jerusalén, que fue luego que llevó a cabo un congreso árabe de mujeres árabes en 1929. Estamos hablando de 20 años antes de la Nakba, que las mujeres palestinas estaban presentes, se organizaban a nivel nacional y a nivel también árabe, en todo el mundo árabe. Y ojo, estoy utilizando el mundo árabe recién, es muy importante. Dejemos de hablar del Medio Oriente, sino el mundo árabe, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la asociación El Nahda en Ramallah, que sigue funcionando hasta hoy en día, que fue fundada en 1925, Sociedad Ortodoxa para el Alivio, fundada por Catherine Siksik, que es una de las actividades más conocidas de esta época. Mujeres destacadas también tenemos, por ejemplo, a Halima Al-Khaldi, que fue una activista defensora de los derechos de las mujeres en Palestina, que fundó el Renacimiento de la Mujer, una organización en 1919. Tenemos a las hermanas Khorshid, las primeras enfermeras en apoyo a los heridos de la guerra durante la Nakba y también formaban parte de la resistencia armada en aquel momento. Las madres, hablando de la maternidad, ya que estamos al entorno del 8 de marzo, ¿no? Las mujeres palestinas no dejan de ser seres humanos, no dejan de ser madres, no dejan de ser humanas que necesitan refugio y también que tienen un rol muy importante como madres. Entonces, Hind el-Husseini de Jerusalén fue una de las mujeres más destacadas en el tono de la protección de la infancia, porque ella fundó una casa de... madre mía, ahora, ¿cómo se llama? Huérfano, ahora sí me sale. Un huérfano de los niños que sobrevivieron la masacre de Deir Yassin en el 48. Ahora bien, 50 y 60, que he dicho antes que era el surgimiento más organizado, la organización del movimiento en sí mismo, porque claro, era como una organización por allí y por allá, pero luego llegó la Nakba en el 48 y las mujeres empezaron a organizarse de manera más útil, digamos, y eficaz. Entonces, se establece primero la Unión de Mujeres Árabes, primero no, pero voy a dar los más destacados en la ciudad de Belén. Y luego ya empezaron a influir en otras ciudades, y en este caso hablo de Belén y Bet Sahur, que es mi pueblo, donde también se estableció una unión de mujeres árabes que hasta hoy en día sigue funcionando y forma parte de mi caso de estudio en el doctorado.
En 1965 se establece la Unión General de Mujeres Palestinas. Y esto fue por primera vez tener una organización que representa y coordine entre el territorio ocupado de Palestina y la diáspora en los campamentos de refugiados. Entonces había representación de la Unión General de Mujeres dentro de Palestina la ocupada con todos sus sectores y en los campamentos de refugiados en la diáspora, especialmente los países de alrededor, Egipto, Jordania, Líbano y Siria. Sigue funcionando hasta ahora, pero ha cambiado mucho con el proceso de la organización, que luego lo voy a comentar. En la resistencia armada tenemos muchas mujeres muy destacadas que hasta hoy en día tienen mucha influencia. Por ejemplo, Laila Khaled, que sigue viva hasta ahora en Amán, en Jordania, exiliada después de haber secuestrado un avión en algún momento. Shadia Abu Ghazal, que era la primera mártir palestina después de 1967. Dalal Mughrabi, que lideró una operación directa en Tel Aviv contra la ocupación israelí. Hablando de todo esto, estamos hablando de la diáspora palestina más, porque estando en la ocupación dentro del territorio ocupado palestino no había tanta libertad de revolución, digamos, dentro del territorio como si lo que había fuera. Y la Nakba es lo que resultó tantos refugiados y refugiadas con tanta frustración, ¿no?, contra la ocupación, y por eso empezaron a organizarse en la diáspora para apoyar a la revolución dentro de Palestina. Y esto es muy importante porque, claro, cuando hablamos de mujeres tenemos que hablar de cuidados y de solidaridad entre nosotras antes de hablar de otras causas, ¿no? Y esto es lo que se destacó bastante dentro del movimiento de mujeres palestinas, donde sea y en cualquier tiempo. Entonces, la mujer palestina, hasta aquel momento, tenía un papel muy importante en la lucha hasta que se olvidó de la lucha, digamos, social o de su lucha feminista contra el machismo, que no podemos decir, como siempre digo, no somos un pueblo de santos. Es normal que tenemos machismo, en algún momento tenemos que luchar contra ello, pero lo primero que está afectando a estas mujeres es la ocupación israelí. Y la ocupación sionista es el machismo más grave y más difícil que estamos enfrentando las mujeres palestinas en el territorio ocupado. Y por eso viene el uso de diferentes maneras y herramientas de lucha contra esa ocupación colonial, ¿no? La Nakba siempre seguía. Es continua porque el desplazamiento forzado sigue y durante todos estos años, no solamente los últimos 2 años que ya la cuestión de Palestina se pone de moda, por Gaza lamentablemente, porque el desplazamiento forzado sigue, los asesinatos siguen, las cárceles siguen llenas de presos y presas palestinas que nunca habían sido liberados y nunca tenían la culpa por estar dentro de las cárceles. Hablando del 8M también, la mayor violación sexual que vemos en Palestina no es por parte del hombre palestino, sino dentro de las cárceles israelíes las mujeres están violadas. En los checkpoints las mujeres están violadas. Entonces no podemos dejar esto al lado y hablar solamente de machismo, ¿no? Por eso no estoy yendo más de género en esta charla, ¿no? Estamos hablando puro resistencia contra la ocupación porque es más importante para nosotras. Ahora bien, ¿qué pasa después de toda esta lucha? Para no hablar mucho de historia y llegar al grano, para hablar de cosas más actuales, digamos. Llegamos a la primera intifada a finales de los 80, la gente en las calles, las mujeres involucradas. Voy a hablar un poco de experiencia personal por mi familia, porque mis abuelas, mis tías, mi madre formaban parte de diferentes partidos políticos palestinos que también luchaban dentro de la primera intifada. Y las mujeres se organizaban durante la primera intifada como nunca antes. Y tenían sus organizaciones ya establecidas desde hace años, pero
ahora digamos, en la primera intifada, como para cubrir, digamos, su activismo político. Entonces, cada partido palestino político tenía sus comités de mujeres que se especializaban en algo diferente. Algunas de agricultura, otras de educación, otras de servicio sanitario. Y entonces estas organizaciones tenían como una imagen social, digamos, pero cubriendo un activismo político. Llega el fracaso y la decepción más grande de la historia palestina, que son los acuerdos de paz de Oslo entre lo que se llamaba antes OLP y ahora es la Autoridad Palestina con la ocupación israelí. Y esto viene en el 93. Y en el 93, como sabemos, en todo el mundo ya surge el neoliberalismo y empieza a mover un poco el individualismo, cambiar el activismo en individualismo. Entonces, ¿qué pasa en Palestina bajo ocupación? Entra la Autoridad Palestina por unos acuerdos que lamentablemente nunca se firmen por alguien que entienda. Da igual, perdón. Pero se firman estos acuerdos de paz y llega el neoliberalismo en todo el mundo y entran las ONGs y toman su papel en construir una sociedad civil nueva bajo un Estado palestino, entre comillas, según los acuerdos que se habían firmado. Y lo que pasa es que se transforma el activismo en profesionalización. Y los que eran activistas ya cobran dinero por su activismo, por su trabajo, en este caso, y se cambia el colectivismo en individualismo. Y a las mujeres que están luchando el día a día contra los colonos se convierten en víctimas o beneficiarias de proyectos financiados por Occidente con unas agendas que son totalmente diferentes de lo que básicamente vivimos en el día a día en Palestina, ¿no? Entonces, esa profesionalización lo que hizo es alejar a la mujer palestina de su lucha contra el colonialismo y pone una burocracia institucional de la Autoridad Palestina donde las mujeres palestinas forman una pequeña parte y solamente las privilegiadas pueden formar parte. Es decir, si tú perteneces a un tal partido político, sí que podrías ser ministra o embajadora o lo que sea, pero con una cuota reducida. Una representación muy pequeña para que las mujeres no alzan las voces contra la autoridad. Las activistas que eran antes en la primera intifada se cambian en ser empleadas de ONGs financiadas del extranjero y el trabajo voluntario, como había dicho, se pone más profesionalizado y especializado. Lo que hace que la agenda política fue reemplazada por proyectos técnicos de desarrollo. ¿Pero de qué desarrollo estamos hablando? Bajo ocupación, en un territorio donde hay agresiones, violencias continuas a diario, especialmente contra las mujeres, ¿no? Entonces, ahí empezamos una nueva realidad. Y ahora estoy hablando de los últimos 30 años, hasta hoy en día, que yo ya tengo 31, entonces yo no he visto ningún activismo de antes, lo he escuchado por mi familia, por las mujeres que nos rodean, pero básicamente todo lo que he vivido yo y mi generación es una decepción tras decepción. Y ahí viene, o sea, mi tema de la ONGización en específico surge porque yo estaba trabajando como de gestión de proyectos en una organización palestina en Belén y me acerco a un pueblo que está a 15 minutos conduciendo desde mi casa, que yo ni me enteré de dónde quedaba, ni dónde es, ni escuchaba del nombre del pueblo antes. Y resulta que es un pueblo en una montaña donde viven 180 personas. Los hombres van a trabajar en el territorio ocupado y las mujeres se quedan con los niños en el pueblo, solas.
Entonces, llego y en la entrada del pueblo había piedras muy grandes cerrando la calle, o sea, la entrada al pueblo. Las llamo y digo, ¿pero qué pasa? Me dicen, bueno, aparca por ahí y ahora te recogemos. Me vienen a recoger y pregunto, ¿pero por qué hay estas piedras? ¿Por qué está cerrada la entrada? Y me dicen, porque los colonos siempre se acercan al pueblo. Entonces, como estamos nosotras solas, no tenemos mucho esfuerzo físico, digamos. Entonces, ponemos estas piedras para un poco, para impedirles de entrar, o si entren, van entrando más lento y así podemos organizarnos para enfrentarles, ¿no? Y al fin del proyecto, 6 meses después, traigo yo todo el papelillo, no sé qué, informes y eso. Y claro, tenemos también las expresiones normalizadas, porque ahí hablamos de mujeres marginadas, según lo que pide el ente financiero, ¿no? Y dice, una de las mujeres se acerca y me pregunta, ¿por qué nos llamáis marginadas? Y yo, para mí fue un golpe, que os lo juro que no sabía qué contestarle, sino empezar a investigar por qué las llamamos marginadas. Porque una mujer que está enfrentando a unos colonos, unas agresiones diarias, está resistiendo de todas las formas posibles solamente para cruzar de su pueblo al otro pueblo para dejar a su niño en el autobús, para que vaya a su cole. O sea, estamos hablando de básicas, cosas básicas, que ni imaginamos que podrían hacer falta en algún caso. Y de ahí me quedé con el choque de que es cierto que nosotros, los que trabajamos, tenemos algún tipo de privilegio por haber estado por ahí, trabajando, cobrando dinero, pero al mismo tiempo estamos normalizando unas agendas políticas extranjeras que no pertenecen a nuestro pueblo ni les sirven de algo. Porque estos proyectos de empoderamiento económico solamente permiten que la mujer trabaje dentro de su casa, preparando dulces, comidas y vendiendo cositas que hace ella dentro de su casa porque no puede salir o no se permite que salga. Estas son las agendas de Occidente que iban evolucionando poco a poco mediante las ONGs. ¿Y qué pasa? En el 2001, el USAID, la Organización de Cooperación al Desarrollo Americana y estadounidense, saca un informe en una cláusula que se llama la cláusula de terrorismo, donde cada organización que recibe financiación de Estados Unidos, del USAID, tiene que firmarlo. ¿Qué tiene esta cláusula? Pues decir que todos los mártires palestinos son terroristas, que todos los partidos y las brigadas de la resistencia palestina son terroristas, incluyendo a todas, no solamente las islamistas de Hamas o Hezbollah, como recién la gente piensa, no. Al Fatah, a la OLP, al Frente Popular, a todos los partidos políticos que han formado parte de la resistencia armada en algún momento. Es decir, pedirles a las madres firmar un papel en el que dice que sus hijos son terroristas. ¿Qué pasa luego? En el 2017, la Unión Europea, una gran parte de las organizaciones de la Unión Europea, pero específicamente la Unión Europea, saca la misma cláusula y lo pide también firmar a todas estas organizaciones que quieren recibir dinero. Entonces, ¿en qué nos encontramos? Encontramos con una situación donde el pueblo necesita el dinero porque ya se ha hecho el cambio de profesionalización y la gente depende mucho de las ONGs porque es la realidad que construyó el mundo en general y el neoliberalismo en específico. Esta financiación está poniendo pegas a las mujeres dentro del movimiento de lucha anticolonial. O sea, casi no, pegas no, está eliminando todo tipo de resistencia anticolonial y está básicamente imponiendo su agenda para que vaya poco a poco la política cambiando dentro de la población palestina. Y no puedo mentir, lo lograron, sí.
de alguna manera, claro, o sea, que el activismo sigue, pero no como antes. Ya la gente, y esto también se nota más dentro del territorio palestino ocupado que fuera. O sea, en la diáspora es un caso un poco diferente. ¿Por qué? Porque en los campamentos de refugiados la gente sigue defendiendo su derecho al retorno. Y este derecho, viviendo dentro de campamentos de refugiados, recordándose todos los días de que estoy viviendo en un campamento, de que esto no puede durar mucho y tengo el derecho a retornar a mi tierra, les hace siempre resistentes a la realidad que están viviendo. Pero en el caso del territorio ocupado palestino, hablamos de un caso diferente, de que 30 años de una construcción de una sociedad civil y una autoridad palestina que le sirve más a la ocupación que a su pueblo, nos encontramos en esa época de qué podemos hacer. Ahora bien, hay muchas organizaciones que están intentando rechazar la financiación condicional y encontrar unas maneras de debate o algo con los financieros para que faciliten la financiación sin poner condiciones que podrían afectar a los valores de las organizaciones. Pero en algún momento queda la pregunta en qué hacemos. O sea, ¿para dónde va a llegar esto? Cosas que podemos hacer desde lejos, ¿no? Apoyar a estas organizaciones que están perdiendo esta financiación porque afecta muchísimo al día a día de la mujer palestina primero y al mantenimiento y la resistencia de estas organizaciones, ¿no? Ahora, claro, aparte de hablar de la unificación y la financiación extranjera, porque es un tema muy largo, abierto también, pero estoy ahora llegando a los resultados de mi tesis y hay un ejemplar de la Unión de Mujeres Jordanas que básicamente incluye a mayoría palestina de la diáspora jordana, diáspora palestina en Jordania, que están proponiendo una manera de que todas esas organizaciones se organicen entre ellos para que salgan un comunicado o lo que sea, o para que logren comunicar con las ONGs de financiación para que se quiten estas condiciones y puedan seguir con su trabajo, sirviendo a su sociedad y contribuyendo también a nivel político sin que tengan pegas de la financiación. Esto podría ser lo ideal dentro de estos tiempos que estamos viviendo de capitalismo, de imperialismo que estamos viviendo, ¿no? Cuando cambiamos la narrativa, porque ya el mundo ve a las mujeres palestinas como víctimas. Y es lo que siempre digo, nosotras las palestinas no somos las víctimas que estamos bajo escombros o heridas o lo que sea. No, las mujeres palestinas o toda la población palestina somos una población con mucha cultura, con muchas tradiciones, con bodas que duran una semana entera bailando. Es que tenemos una cultura muy larga. Y no solamente somos las víctimas que solamente necesitamos apoyo económico para mantenernos, porque entre nosotras también nos mantenemos muy bien y tenemos nuestras redes de solidaridad y demás. Entonces, dentro de esta realidad que estamos viviendo y esta financiación, tenemos que mirar hacia las mujeres palestinas con ojos diferentes, digamos. La mujer palestina ha podido enseñarnos vida en algún momento, y esto lo hemos visto durante el genocidio en Gaza últimamente, porque claro, bajo esta situación y en pleno genocidio, la mujer palestina seguía su rol de madre, de hija, de hermana, o fue asesinada y si no tenía que mantener su casa o su familia dentro de un pleno refugio. Y esto pasó en la Nakba y sigue pasando y pasaba durante el genocidio en Gaza y no tenemos que olvidarlo. Viviendo en Cisjordania, y ahí un poco voy a hablar los últimos 5 minutos para no alargar mucho, de mi experiencia personal viviendo en Cisjordania en algún momento. Yo llevo en Granada 13 años casi. Bueno,
moviendo mucho, pero en España en general 13 años. Y al volver a Palestina todos los años, me choca bastante la realidad porque normalizamos la ocupación, normalizamos vivir dentro de un muro en una cárcel abierta, normalizamos los checkpoints, por ejemplo. Y después del 7 de octubre se nota muchísimo más, porque claro, si en una carretera había un checkpoint, ahora hay 4. Y te paran, te preguntan, y te sacan papeleo, y todo eso. Y para mí, hace 13 años, pensaba que esto, bueno, 13 años fuera de Palestina, pero en España eran 9 años. Hace 9 años al llegar a España, para mí fue súper raro lo que hice hoy mismo, viajar desde Granada a Murcia en 3 horas en el coche, sin tener un checkpoint o sin que nadie me pregunte por documentación. Esto es algo que no existe en Palestina. O sea, yo no puedo conducir más que media hora en un checkpoint. Y tengo que hacer vueltas para llegar de una ciudad a otra. O sea, tengo que ir al sur para subir al norte, porque solamente hay una carrera abierta para los palestinos donde podemos movernos. Y esto lo vais a ver perfectamente en el documental. Entonces, cada año se empeora y cada año hay más checkpoints, más agresiones, más violencias. Y lamentablemente, las redes sociales o las noticias solamente destacan lo que quieren los israelíes destacar. Y en este caso estoy hablando del genocidio en Gaza, porque durante el genocidio en Gaza estaban tapando la ocupación y la anexión en Cisjordania, que es lo que notamos como población palestina de Cisjordania a lo largo de los años. Entonces, cerrando, el 8M es recordarnos siempre que nosotras, las mujeres en específico, entre todas, tenemos que apoyarnos, tenemos que acompañar antes de exigir. Es decir, escucharles a las palestinas lo que ellas quieren transmitir y lo que ellas quieren vivir y cómo quieren vivir. Y no enseñarles cómo vivir. Esto es muy importante. Porque sí es el feminismo. El feminismo es acompañar. Es que nos sentimos iguales y que nos defendemos entre todas las mujeres. Y por eso existe un día el 8M, para siempre pensar y reflexionar cómo estoy contribuyendo yo en mi lucha feminista con otras mujeres. Porque no podemos permitir que se asesinan mujeres cada hora en Gaza, que se encarcelan y se secuestren y se violen sexualmente mujeres presas palestinas todos los días sin que nadie hable de ellas. Por eso existe el 8M, por eso existe el feminismo, para hablar de las mujeres que no tienen el privilegio ni el espacio donde alzar las voces. Y esto no estoy hablando solamente de las mujeres, sino todas las poblaciones del mundo. Hay que seguir exigiendo libertad para todas las mujeres y todas las poblaciones bajo ocupaciones y bajo presión colonial, porque esto nos afecta a todas. Y lo que está pasando hoy en día en Irán, yo creo que es una buena señal para todo el mundo, ¿no? Porque sabemos perfectamente que ni Estados Unidos ni Israel va a parar dentro de unas fronteras específicas, o sea, en Palestina o en otros sitios. No, esto va extendiendo y nos va a afectar en todos los lados. Y Europa no está muy lejos, ¿no? Termino con un dicho de Leila Khaled: no hay liberación de la patria sin la liberación de las mujeres, sea hablando de género, social o políticamente también. Muchísimas gracias.